La semana pasada hablábamos un poco de la relación entre el caminar y el escribir, a partir sobre todo de Rebecca Solnit, algo que me parece fundamental cuando nos tenemos que preguntar sobre esas literaturas de la periferia, esas literaturas de la fuera. Como os decía, más que un experto en literatura de periferia, lo único que yo puedo hacer es un poco compartir las herramientas que he ido utilizando en el proceso de escritura de mi novela La travesía de las anguilas. Y una de las herramientas que cuando me puse a escribir me parecía fundamental es ir a un autor que de alguna manera era fundacional en esa literatura de la periferia, y ese es Francisco Candel, y un poco es de mis lecturas de Candel de las que hoy os quiero hablar. Es una lectura propia y lo que quiero hacer, como decíamos la primera sesión, es compartirla con vosotros, debatirla y abrir también esas posibilidades de lectura. Su novela Donde la ciudad cambia su nombre para mí fue fundamental precisamente porque hablaba de la otra parte de Barcelona, de la otra frontera, del otro afuera que yo quería narrar. Yo quería narrar ese afuera, esa periferia, ese contorno desde Ciudad Meridiana, que da la bienvenida a Barcelona desde el Vallès, y Candel, a finales de los 50, nos habló desde el otro lado de Montjuïc, de la parte que entonces se conocía como Cantunis. Entraremos un poco en la novela, no tanto en leer la novela, sino en cómo yo la he utilizado como eso, como una caja de herramientas. Antes de ello, me gustaría hablar de lo que es un tropo literario. Un tropo literario es una imagen universalmente identificada, infundida con varias capas de significado contextual que crean una nueva metáfora visual. O sea, un tropo es una imagen que tiene varias capas de significado y que crea una nueva metáfora visual. ¿Por qué quiero hablar de los tropos? Porque una de las cosas que me interesaban cuando quería hacer una novela de la periferia de Barcelona es intentar preguntarme si éramos capaces de crear nuevos tropos literarios y además hacerlo con diálogo o en diálogo con otras novelas mucho anteriores. Si hablamos más desde el punto de vista psicológico, lo que dice la anatomía de la crítica literaria tradicional es que hay 4 tropos literarios o 4 grandes tropos literarios, además que se pueden combinar entre ellos, ¿no? Hablamos de uno que es el agón. El agón es el conflicto. Sin conflicto, y esto lo sabemos muy bien en narratología, los que acompañamos a personas que están en un proceso de escritura de una novela, siempre decimos lo mismo, ¿no? Hasta la saciedad. Sin conflicto no hay novela. Eso es el agón. Y el agón lo conocemos desde la antigua Grecia. Otro de los tropos literarios es el pathos, el sufrimiento. Si nosotros hablamos del viaje de un héroe o el viaje de un antihéroe, también tenemos que hablar de su evolución, de su pathos. Por lo tanto, tenemos el agón y tenemos el pathos. El tercer gran tropo de la literatura, de la crítica literaria tradicional, sería desde Grecia la anagnórosis. La anagnórosis es el descubrimiento de la propia identidad. El personaje principal, el protagonista, que se llama protagonista porque contiene el agón, el conflicto, va en búsqueda de su propia identidad. Edipo acabará teniendo la anagnórosis cuando descubra que se ha enamorado de su madre, ¿de acuerdo? Esto desde siempre, la historia del teatro, la historia de la narratología, detecta este agón, este pathos, este anagnórosis y por último el esparagmos. Esparagmos en Grecia se conoce como la gran destrucción. Veremos que en esta especie de caja de herramientas que yo he utilizado se dan los 4 tropos literarios, ¿no? Agón, pathos, anagnórosis, esparagmos. La pregunta es si hoy eso lo podemos actualizar y desde dónde. Y para hacerlo, como os decía, yo acudí sobre todo a esta novela Donde la ciudad cambia su nombre, una novela del 57. Una de las preguntas que me gustaría debatir al final de la sesión es ¿a qué le llamamos urbanidad? Y es una pregunta que para mí
está contenida en toda la obra de Francisco Candel, de alguna manera, tanto en la ficción como en el ensayo. Yo hablaba al principio de los 4 tropos literarios que no dejan de ser una imagen que puede convertirse, puede transformarse a través de sus capas de significado en una nueva metáfora, y os hablaba de ello porque Francisco Candel, que muchas personas lo conocéis su obra, yo tuve la suerte de conversar con él poco antes de su fallecimiento, y es una entrevista que recogí en mis primeros trabajos periodísticos en Paraules vinconversas sobre creació, pero lo más destacado, aunque evidentemente le pregunté por muchos de las cuestiones por las que es conocido Candel, por la cuestión de la identidad, por qué quiere decirse uns altres catalans, una de las cosas que más me sorprendieron es que él era el primo del pintor conocido internacionalmente, Juan Genovés. Yo le pregunté por su relación con su primo y él me explicó que en realidad lo que Francisco Candel quería ser de muy jovencito era pintor. Y me respondía así, Sí, yo lo digo en catalán, que es como lo publiqué, si volia ser pintor. El meu cosí avui en dia, me decía Candel, és un pintor de fama internacional, però arribar a ser pintor era molt més difícil del que jo creia. Él incluso me explicava que lo probó. Anava amb una carpeta amb dibuixos i a la gent li agradava moltíssim, però res més. La primera cosa que vaig portar escrita la van agafar i vaig dedicar-me a l'escriptura. En realidad lo que hace Francisco Candel es una construcción de imágenes que son esas imágenes que le hemos llamado tropos. ¿Y qué quiere decir urbanidad? La urbanidad, según la RAE, significa, entre muchas otras cosas, cortesía, comedimiento, atención y buen modo. Parecería que es todo lo contrario al conflicto, la urbanidad. La historia de España, la historia de Cataluña, vivida y sentida desde un rincón pobre y promiscuo de Barcelona, el barrio de Cantunis de Montjuïc, parece que no responde a esa idea de urbanidad. Pero para entender quién era Francisco Candel, Paco Candel, yo lo que os invitaría desde ya es ir a sus diarios. Unos diarios que llevan como título El gran dolor del mundo. De hecho, a Francisco Candel se inventó una especie de verbo que es el diariar, que es lo que él hace constantemente como observador de imágenes, como observador de tropos que luego los convertirá en literatura. Está pintando Cantunis, Francisco Candel. Lo que está haciendo es pintar una Barcelona que no había sido retratada. En aquellos cuadernos siempre estaban abiertos y al alcance de su pequeño estudio que tenía, y le servían para recordar hechos, nombres y situaciones, pero también en sí mismos eran una suerte de taller de escritura. Ese fue su taller de escritura, los diarios de Francisco Candel. Era un permanente observatorio del mundo y de su entorno. Esto para mí es interesante porque hay dos hilos que mueven su escritura y que creo que tienen que ver mucho con una escritura que se hace al caminar también. Y son la memoria y la imaginación. Y ambas están siempre en tensión y en diálogo. Lo que es muy curioso, cuando yo estaba intentando dibujarme para mí esta suerte de viaje por novelas de literatura y periferia en y desde Barcelona, es esas coincidencias, esos tropos que iba viendo en algunas de las novelas de las que quería hablar durante el seminario. Y una de ellas es la ausencia como motivación de la escritura. Cuando hablemos la semana que viene de Luis Goytisolo y de las afueras, sabemos que Luis Goytisolo, uno de los motores de su escritura precisamente es la ausencia de su madre, que pierde cuando es muy pequeño durante un bombardeo, ¿no? Pero es que el diario de Francisco Candel arranca, su primera anotación a los 18 años, arranca con una anotación que dice: mi madre ha muerto. Esa es la primera anotación del diario y es la ausencia lo que le obliga, de alguna manera, a empezar a escribir.
El joven Candel está ávido por encontrar un destino, una ananóresis, una identidad que no es la que le han dicho que tiene, sino que es una identidad que se ha de reinventar o como mínimo se ha de resignificar, y vive en la portería de la parroquia de Nuestra Señora de Port, en Cantunis. Hoy, si no me equivoco, le llamaríamos La Marina, ¿no? Él había nacido en realidad en un pueblo de interior valenciano llamado Casas Altas, y era el hijo primogénito de un matrimonio ya de cierta edad, ambos rozaban los 40 años, y cuando toma ese diario, esa necesidad, esa pulsión de la escritura, es como decía, cuando su madre ha muerto. ¿Por qué vive allí, ¿no?, al lado de la parroquia? Porque su padre, un hombre, según Candel, delgado, severo y chupado, es como ya está definiendo, está intentando construir tropos que luego llevará a la novela, procedía, como decía, de una de las familias más humildes de ese pueblo, Casas Altas de Valencia. Como suele pasar en la periferia, la gente que llega a la ciudad viene por un gran acontecimiento. Y ese gran acontecimiento tenía que ver con la Exposición Universal de 1929, que lo que había hecho es explotar la cantera de Montjuïc para coger mármol y cemento, que es exactamente lo que en mi infancia, mucho después, pasó de alguna manera en la cantera de Montcada-de-Reixac, en la colina de Montcada-de-Reixac. Siempre la periferia está al lado o de una fábrica o de una colina a que se le va arrancando, ¿no?, que se le va arañando y que se le va deteriorando. Por lo tanto, Candel llega a un lugar muy local, periférico, y precisamente porque es muy local, él ve esa capacidad de construir tropos literarios y lo puede hacer universal. Después de la guerra, el padre Candel pierde su trabajo, la situación de la familia cae en picado con la muerte de la madre, y ese es el año cero del diario de Candel. Se van a la parroquia de Port porque antes vivían en un lugar aún más periférico, que son lo que se conocía las casas baratas, el barrio de Udal-Aunós. Una vez que se ha ido de esas casas baratas, a través de la imaginación y a través sobre todo de la memoria, Candel va construyendo donde la ciudad cambia su nombre. Él está en esa nueva casa, al lado de esa iglesia que os decía, y allí tiene un contacto muy profundo, muy cercano con la naturaleza. El patio donde vive, por ejemplo, tiene una higuera en el centro, y el muro de piedra que separa el huerto del vecino y un gallinero es su escenografía, ¿no? Es allí donde crece y, por lo tanto, está en la periferia, pero hay una dimensión humana de su entorno inmediato. Una dimensión humana con contacto, una vez más, con la naturaleza. Si lo leyéramos desde Solnit, un lugar donde perderse sin estar perdido, nos diría Solnit, ¿no? Pero lo que ve Candel rápidamente, aunque es un lugar periférico, aunque es un lugar de precariedad, es que el progreso que aparentemente tiene que acabar con esa precariedad es una amenaza, y por lo tanto la urbanidad se convierte en una suerte de extirpación. Y eso Candel lo lleva muy pronto a la novela, lo lleva precisamente a esta novela que tiene un título maravilloso, que es Donde la ciudad cambia su nombre. Y nos dice exactamente así. Dice, en estas tierras, que son un mantel, eran como una especie de verde mantel, con sus campos, con sus acequias, con sus caseríos. Por lo tanto, vive en la precariedad, pero vive con un contacto directo con esa naturaleza. Qué verde era mi valle, dice. Y entonces nos describe la amenaza de la urbanidad. La promesa de la urbanidad se convierte en una amenaza. Dice, al mantel le han nacido protuberancias. Los barrios y eczemas, las fábricas. Los barrios eran Port, y en la novela original nos señala todo un mapa, una cartografía, que es un término que durante el seminario aparecerá, porque hay la necesidad de cartografiar lo que otros han cartografiado desde el centro, cartografiarlo desde allí. Entonces nos empieza a hablar de los barrios que hay allí, que yo os he escaneado aquí, que muchos de ellos están desaparecidos. Esos barrios, esos eczemas, son Port,
Casa Antúnez, que es Cantunis, Casas Baratas, donde él vive en los primeros años, Plus Ultra, antes Pont dels Gossos, Colonia Cantí, Colonia Bausulí, Colonia Santiberi, que el nombre no es casual, os sonará por los productos Santiberi, pero es que el señor empezó a producir allí, aunque antes tenía una tienda que no era de productos. Fue a través de la enfermedad de Santiberi que descubrió los productos naturales. Hoy aún podéis ir a la calle Santiberi. Pisos Piulacs y algún otro. Ahora, nos dice el narrador de Candel, han brotado como por ensalmo las viviendas de la SEAT, de los empleados de la SEAT, esa factoría de coches que ha dado el hachazo definitivo a este paisaje, que lo ha acabado de romper y de invadir con sus fundiciones, talleres, viviendas, carreteras. Antes, poco a, nos dice, surgieron, y estos son nombres maravillosos para pensar dónde la ciudad cambia su nombre, la ciudad oculta o pasaje Clos, la ciudad amarilla y ciudad desnuda, o bloques del polvorín y de la policía. Y este es el mejor, que yo no he sabido detectar exactamente dónde estaba y a lo mejor algunos de vosotros luego lo podéis decir. Dallas, ciudad fronteriza, hace poco desaparecida, nos dicen en el 57. En Barcelona ya había una ciudad fronteriza, ya había unos habitantes que eran conscientes que eran la frontera, eran conscientes que ellos vivían y habitaban allí donde la ciudad cambia su nombre. Por lo tanto, lo que construye es una especie de encanto casi de Chekhov, porque es un mundo, si en Chekhov es la aristocracia que está viendo que su mundo está desapareciendo, lo que está viendo los vecinos de Candel es que hay un mundo que la urbanidad, la promesa de progreso, lo hace desaparecer en esa relación con la naturaleza. Por lo tanto, el hormigón, el cemento, está haciendo de alguna manera romper los lazos, los vínculos de comunidad, ¿no? Está aislando de alguna manera a los ciudadanos. Por lo tanto, esa transformación del vecindario es una transformación que va en paralelo a la transformación del barrio, iniciándose lo que él llamará en su diario un tiempo nuevo, que será el comienzo de la decadencia del lugar y de una posible desaparición. Como decía, Candel vive esa transformación como un intenso dolor y el progreso del barrio se hace sin respetar el espíritu y la sensibilidad de su gente. Lo que hace en la ciudad, donde la ciudad cambia su nombre, de alguna manera es construir unos tropos que intenten capturar esa sensibilidad del lugar, esa comedia humana del lugar, ¿no? Por eso decía que incluye mapas y está intentando cartografiar algo que está a punto de desaparecer. Una de las preguntas que creo que nos podemos hacer es cómo la literatura, antes, pero también ahora, puede crear geografías que sorteen la oficialidad. Así nace Francisco Candel, escritor, en realidad. Alguien que quiere pintar, pero sin embargo siente la pulsión de la escritura y a través de la escritura puede crear tropos, imágenes que son reales, pero que acontecen simbólicas y que explican una comunidad a punto de desaparecer. En realidad es una nueva forma de entender el realismo y es muy curioso que salga donde la ciudad cambia su nombre en el 57 y la de Luis Goytisolo simplemente un año después. Hay un mundo que se está moviendo y que hay que fijarlo físicamente y simbólicamente. Como decía, la vida de Candel empieza con esa escritura del diario, pero da un giro definitivo 10 años después, su carrera, 10 años después de comenzar el diario, por lo tanto ya no tiene 18, tiene 28, porque conoce a un editor, a José Janés, en 1955. Janés lo que hace es editar su primera novela, donde La ciudad cambia su nombre, es su segunda novela, no es la primera. La primera novela se titula, Candel era un absoluto genio poniendo títulos a las novelas, Hay una juventud que aguarda. En realidad no era la primera novela, esa fue la novela que le publicó Janés. Tenía otra novela, primera escrita, que no le convencía y era Brisa del Cerro. Pero donde hoy nos pararemos es en la segunda novela, que es esta donde la ciudad cambia su nombre,
y escribe con toda la rapidez, y ese ritmo está impregnado en la novela, precisamente porque el editor le está pidiendo una segunda novela. Primero la presenta con un título que es El dado, inspirado en La noria de Luis Romero, y la presenta un premio, en aquel momento importante para salir a la luz como escritor, que es el Premio Ondas, que estaba organizado por Radio Barcelona. Es una especie de concurso entre novelas y guiones radiofónicos, y ahí es donde la presenta. Janés lo sabe y, sin haberla leído, el editor le dice que se la publica a ciegas, que le da igual, que él ha editado la primera novela y le dictará esta. Se la compra además por 2.000 pesetas, con la única condición que le cambie el título, que El dado no está hablando de esa comedia humana que él está intentando transmitir. Y así nace el título de donde la ciudad cambia su nombre, ¿no? Entre los dos eligen ese primer título y pasa algo absolutamente curioso, porque la novela en la edición original viene acompañada con una suerte de prólogo que él le llamará prólogo profético. Y en el prólogo se encuentra con uno de los personajes, esto es absolutamente metaliterario lo que hace Candel, se encuentra en el prólogo con uno de los personajes que aún no han salido y se discute con él. El personaje se lo encuentra a Candel por la calle, esta idea de caminar y escribir, y dice: oye, que me he enterado, le dice algo así, me he enterado que nos quieres meter en una novela, ¿no? Entonces Candel, convertido a sí mismo en personaje literario en ese prólogo, le dice: amigo, ¿usted sabe lo que es una metáfora? Y el personaje dice: no. Pues entonces se calla. El Perchas, un personaje que será fundamental en la novela, no quiere callarse, al contrario. ¿Qué es una metáfora?, le pregunta. Y él le dice: no, una metáfora. Bueno, como sea, ande y explíquelo para que nos enteremos todos. Pues una metáfora es una cosa figurada, una comparación. Cuando yo digo que el viento solloza, no quiero decir que suelta lágrimas, sino que su ruido es como si llorara, nada más. Él le llamó a esto a un prólogo profético, y lo sería de alguna manera porque años después, cuando salió la novela, hubo la rebelión de los personajes. Por eso funda una nueva forma de hacer realismo que yo no le llamaría nunca realismo, es otra cosa. Digo que hubo una metáfora literal, una rebelión literal de los personajes, porque en ese afán de explicar una historia de verdad, y un poco también la inexperiencia como escritor, estamos con su segunda novela, lo que hace es que empieza a captar los personajes que pueden ser universales en el barrio, pero se olvida de una cosa importante: cambiarle muchas veces el apodo o los nombres. ¿Cómo iba a saber Francisco Candel que esos personajes, cuando salió la novela, todos leyeron la novela y se vieron identificados, ¿no? Recuerdo un poco, si os acordáis, a la novela de Niebla de Unamuno, que un personaje, el protagonista, Augusto Pérez, al final va a buscar al autor y se discute con él. Pues esto a Candel, donde la ciudad cambia su nombre, le pasa literalmente. Esto en narratología a veces se le llama el trasunto, ¿no? De alguna manera es aquello que está más allá del argumento y que es una especie de literatura expandida, ¿no? Volveremos a esa rebelión de los personajes, pero lo explicaba porque Candel en su diario, en el diario que antes os citaba, llega a decir: no sé inventar. Él dice que no está inventando. Y lo que está haciendo en realidad, aunque no lo dice así, es construir esos tropos a través de una mezcla de memoria e imaginación. 2 años después aparecerá su tercera novela, sobre la que ya había una notable expectación y que se titula, mirad qué título tan maravilloso y cómo está relacionado con lo que estamos haciendo aquí: Han matado a un hombre, han roto un paisaje. La preocupación por un paisaje roto permanecerá en toda la obra de Candel. Pero yo me quería parar años después. Si donde la ciudad cambia su nombre sale en el 57, en el 64 sale un libro maravilloso para entender ese prólogo profético, que es
se llama así el libro, Dios, la que se armó. Y en ese libro, en Dios, la que se armó, lo que nos explica Candel es la que se armó en el barrio cuando sacó la novela, porque sus personajes se rebelan literalmente y van a buscarlo a su casa. De hecho, se sabe, porque en algún lugar lo llegó a explicar, que le tiran piedras y lo van persiguiendo, diciendo que qué hace, ¿no?, sacándole la novela. Las próximas novelas siempre habrá una expectación y habrá un aprendizaje de aún metaforizar más el paisaje que ha querido narrar, ¿no? Esto tiene que ver, en realidad, con las gramáticas de la creación. Podríamos decir que en la historia de la antropología o la historia de la filosofía hay dos formas de abordar la idea del creador. Una sería lo que George Steiner habla en las gramáticas de la invención, que es crear de la nada al ser, ¿no? Es como crear a través de la tabula rasa. Es ver el creador prácticamente como un dios, ¿no? Es capaz de la nada crear algo. Sin embargo, hay otra forma de ver la creación, como la que defiende Claude Lévi-Strauss, que es la noción de bricolaje, ¿no? En un libro maravilloso que es El pensamiento salvaje, Lévi-Strauss nos pregunta, ¿qué significa hacer bricolaje? Significa dar existencia a una cosa a partir de elementos preexistentes que ya conoces. Por lo tanto, de alguna manera, si tú tienes dos maderas, puedes construir un cajón. ¿Qué está haciendo Candel? Está, a través de los personajes que él conoce en su observación diaria, construyendo una serie, una colección de tropos literarios. Está haciendo bricolaje. Por eso yo defendería que Francisco Candel no está haciendo realismo, para mí está haciendo bricolaje literario. Pero en realidad, Francisco Candel es sobre todo conocido por este libro, ¿no? Los otros catalanes. Max Kaener, el primer editor de Edición 62, le encarga un ensayo que debe inspirarse en un libro anterior, que se titula Nosaltres els valencians, que fue escrito por Joan Fuster. Y el resultado es Els altres catalans, un libro que es fundacional en la cultura catalana contemporánea. De hecho, en el diario llegará a notar, yo he hecho una defensa social de un infraproletariado. Eso es lo que ha hecho con su literatura. Pero más que una defensa, es una literatura comprometida, pero no es una literatura que en ningún momento cae en la pancarta ni en el buenismo. Lo que está haciendo es construyendo una épica. Otra vez está construyendo una épica. El otro día el compañero preguntaba, ¿no?, una mitología del barrio. Eso es lo que está haciendo Candel, en realidad, porque sabe que no se trata de endulcorar los problemas del barrio, los dolores del barrio, sino en crear el teatro que allí, las dramaturgias que allí se están de alguna manera viviendo, experimentando, encarnando. Esto lo hará a través de los altres catalans, luego lo hará con otros libros que de alguna manera son una extensión de los altres catalans y que de alguna manera también pone sobre la mesa de debate un problema identitario en Cataluña, ¿no? ¿Qui son els altres catalans? ¿Cómo les hemos de llamar? ¿Cómo eso de alguna manera puede o no ensanchar una identidad preexistente? Otra vez vuelve la pregunta sobre la alteridad, una pregunta que nos acompañará seguro en todas las novelas de las que hablemos. Esos otros catalanes, de alguna manera, que cierran ese cinturón rojo en torno a Barcelona y que se está construyendo en esos años, se empieza a construir en esos años, tienen una particularidad que tienen una forma de vivir a las festividades que son singulares, ¿no? Por eso un tropo literario interesante en todas las novelas o en muchas novelas de periferia es la idea de procesión. De hecho, hay una parte de donde la ciudad cambia su nombre que es una procesión interesantísima que se han inventado los personajes de la novela. Una procesión que siempre se está resignificando. La idea de procesión como tropos aparecerá, evidentemente, muy influenciada por una emigración andaluza, pero cuando hablemos de Ciudad Meridiana,
a una de las performances que hicieron los vecinos para que los medios les hicieran caso, porque era el barrio con más desahucios de toda España y no salían en los medios, fue una procesión del Santo Desahucio, ¿no? Ya os enseñaré imágenes, porque esa idea del carpe diem, de aprovecha que estás vivo, pero junto al memento mori, de recuerda que morirás, esa idea de celebración, pero también de dolor, siempre va junta, se unifica de alguna forma, se une, converge en la procesión, en la idea de procesión. ¿Qué están haciendo los personajes de Candel? Lo que están haciendo es creando una liturgia propia. Y eso no es simplemente una otredad, no es una catalanidad otra, sino que es ensanchar las liturgias de una propia identidad. Y para hacerlo, Candel tiene un instrumento maravilloso que también aparecerá en la mayoría de las novelas que ocurren en los barrios de periferia. Es la metonimia, es intentar explicar el todo a partir de una parte. Y la metonimia muchas veces la utilizará a través de los apodos, ¿no? Por ejemplo, en la novela nos hablará pues del tiara, el chorra, el gallo, el gata, el cagando, el pocho, el pulmonía, el serapio, el bailarín, el gorra, el curi, el jojo, el picho, el sangre, el sarria, etcétera. Nos dice literalmente él, etcétera, etcétera, y mil veces, etcétera. Imaginaros cuando estos personajes, el bota, el picao, el perchas que salía en el prólogo profético, se dan cuenta que ahora también son un personaje literario fundamental para entender Barcelona. Eso lo hará también Goytisolo. En la siguiente sesión hablaremos. Él les pondrá nombres más comunes, pero que sin embargo de alguna manera los identifica, ¿no? Por lo tanto, una de las preguntas que yo me hacía en el proceso de creación y de investigación cuando intenté escribir sobre Ciudad Meridiana, y que me gustaría que luego pudiéramos debatir, porque es una pregunta abierta que no la tengo evidentemente cerrada, es cómo nombrar para no estigmatizar y al mismo tiempo sintetizar los estilos y los tipos. El escritor se siente con la pulsión de nombrar, pero a la que nombra puede estigmatizar. ¿Cómo construir arquetipos que no sean estereotipos? Eso también es una pregunta que me gustaría trasladar a lo largo del seminario, y cuando hablemos de Luis Goytisolo de las afueras también la podremos recuperar. Y un poco en esa idea que decía, ¿no?, de Eugenio Trías, cuando nos dice: no hay nada más diferente que el singular del individuo. El singular y el individuo son dos cosas bien distintas, y lo que está intentando hacer Candel es ir a recoger en ese espíritu casi de Chekhov, es una colección de singularidades. La novela de Candel no pasa afuera, pero tampoco la de Goytisolo, y lo veremos. Tampoco la mía pasa afuera de la ciudad, ni la de Pérez Andújar, que también leeremos aquí. Pasa en la frontera, justo en la frontera, allí donde la ciudad cambia su nombre. Por eso el título de la novela es tan pertinente. Por eso hay que nombrarla, por eso decimos bienvenidos a Barcelona, precisamente porque no es Barcelona. Es una especie, yo en la novela le llamo una especie de reverso del «Ce si ne passe una pipe» de Magritte, ¿no? Esto no es Barcelona, por eso te doy la bienvenida a Barcelona. Yo creo que podríamos leer a Candel desde esa idea de frontera como un lugar de encuentro, un lugar de conflicto, un lugar de agón, un lugar de pazos. En la novela está lleno de pazos también, por supuesto que sí. Un lugar de anagnórosis de la propia identidad, de esa búsqueda de la propia identidad, y del esparagmos, ¿no?, de la gran destrucción, que en este caso está ligada a la idea de progreso. Pero para hablar de eso me voy a otra herramienta que a mí me ha servido para pensar sobre la relación, los vínculos entre literatura y periferia, y que es el manifiesto latente, se llama así, manifiesto latente del teatro fronterizo. Este es el manifiesto que uno de los mejores, es un regalo que tengamos a este dramaturgo en nuestra tradición, José Sánchez Sinisterra. Es un manifiesto que él hace cuando crea
precisamente el Teatro Fronterizo, que es un grupo de investigación teatral que años después acabará fundando la Sala Beckett de Barcelona, como sabéis, aún existente. Bien, pues el manifiesto latente del Teatro Fronterizo, que se inaugura o se escribe o se publica en 1980, habla, en realidad, de esa especie de lugar de frontera que es un lugar físico, si se quiere, muy bien, pero también es una posición en el mundo, una posición ante las formas de conocer y también ante las formas de crear nuevos tropos, nuevas metáforas de los lugares que habitamos. Eso que dicen, es que tu padre parece un estilo directo, despreocupado. Él admiraba a Baroja porque decía, oye, no utiliza gramáticas, ni diccionarios, ni otros libros, escribe como le dé la gana. Pero mi padre vigilaba mucho, corregía mucho. Eso que dicen de Flaubert, ¿no? Que cogía una palabra y se podía pasar una tarde entera, ¿no? A ver si esa palabra encajaba ahí. Él era un gran orfebre, ¿no? El diario es impresionante. Si ha viajado en avión, ¿cuánto valía el billete? ¿A cuánto volaba? Y dices, bueno, pero ¿a cuánta altura? Si han ido a un restaurante, lo que ha comido cada uno, lo que costaban los precios. Las manifestaciones, que son capítulos del diario maravillosos, porque empiezas a ver cómo se fraguaban, cómo quedaban en un semáforo y cómo de pronto se miraban tres y veían que no, que aquello no podía ser, cómo aparecía la policía, cómo habían detenido a uno, iban corriendo a buscar a la familia. O sea, eso es impresionante. Entonces, es una obra de orfebrería. Entonces, esa paciencia, yo, por ejemplo, soy muy mala cronista, porque él tiene una gran paciencia en que no se puede explicar nada si no es con el detalle, ¿no? Con el detalle de todo, ¿no? De todo, esa construcción. Ahora, el misterio de cómo escribía, creo que aún no he podido saberlo, pero sí que creo que era un trabajador incansable, porque además presumía de ser, decía que era un gran vago, que siempre estaba esperando que le interrumpieras para ir a tomar una Coca-Cola porque quería dejar aquello, pero era muy trabajador, entonces trabajando mucho, puliendo las cosas y amando tu trabajo y a esos personajes que defendió hasta la muerte. Y caminando, ¿no? La primera sesión del curso la dedicamos a la relación de caminar y escribir. No sé si puedo utilizar el PowerPoint porque ha habido un problema técnico. No faig... Porque ahí la foto... Ay, no. Ahora había puesto una foto, ahora no se ve aquí. Sí, él subiendo unas escaleras. Sí, que está caminando el barrio, ¿no? Porque necesita dibujar un paisaje, él era un gran paseador y cuando paseaba se llevaba un blog y anotaba cosas, ¿no? Podía escribir en todas las posturas, de pie, tumbado. O sea, luego yo digo que era un gran calígrafo. O sea, mi padre lo escribía todo. Es que además, en aquella época, caray, las cartas eran de 3 y 4 páginas. O sea, la correspondencia, contesta la correspondencia, los artículos, escríbete las conferencias. O sea, son toneladas de papel escrito, ¿no? Entonces, ese amor a la palabra y al escribir es como de un calígrafo, ¿no? ¿Sabes? Bueno, os quiero decir que estoy muy a gusto. Noto una especie de comunión, que podría estar hablando de mi padre aquí 20.000 horas, y os lo agradezco de corazón lo bien que me siento. Tenemos un buen rato para debatir. También hay personas que nos siguen online. Vamos a empezar por la sala, ¿no? Cualquier pregunta. Sí. Sí, le proponen el micro ahora. Podéis preguntar, reflexionar, compartir lecturas, lo que os apetezca, ¿eh? Sí, no, que... ¿Sí? ¿Se oye? Sí. No, bien. No, quería hacer una referencia que ya la semana pasada ya la comentaste y ahora con la hija de Paco Candel vuelve a salir un poco, y es que aparte de las periferias y aparte de palabras como salvajismo que es que sí que es cierto, porque yo he vivido aquella época de las bandas. O sea, es decir, yo soy de la parte de Badalona y estaba Santa Coloma. Entonces, la nueva Lloreda que se construyó, pues allí había la banda de los Correas, pero ojo, que eran 150 que bajaban y a donde iban destrozaban y tal. Sí, sí. Es decir, que todo esto está plasmado y ha existido esas bandas, la banda de los Correa, la banda de los Quitapenas en Santa Coloma. Quiere decir que yo vivía en el centro y cuando te tenías que desplazar según a qué sitios, oye,
no las tenías todas, ¿no? Porque se juntaban, te salían ahí 10 chavales y te pegaban ahí una paliza. Quiere decir que en todo este extrarradio que se ha ido creando, también se ha ido creando como Santa Coloma prácticamente de Gramenet está construida cada uno su casa. O sea, la urbanística es penosa. No hubo tal, cada uno se hacía su casa y ya está. Y entonces, pues bueno, sí que coincido totalmente con lo que estáis comentando, de que la época aquella del extrarradio, ahora habrán otros, hay otros, pero aquella época las rivalidades entre barrios era profunda, una calle podía dividir a unos y a otros y provocaban peleas. O sea, es que... Bueno, sí, hay dos cosas muy importantes de las que comentas, ¿eh? Una es la capacidad de crear la ciudad con las propias manos. Por ejemplo, en Torrebaró, ¿no? Yo me acuerdo que era pequeño, pero me acuerdo perfectamente. Había un vacío legal que si tú construías por la noche y te ponías dentro de la casa y venía la policía a la mañana, perdón, esto lo he construido yo y no te podían echar. Y esa es la orografía que ha dibujado Torrebaró, por ejemplo, y la que hacía tan difícil llevar por ejemplo, una línea de autobús, que ya hablaremos, ¿eh? Y otra es la relación entre las bandas, que yo creo que literariamente, para alguien que está observando las violencias del mundo, las confrontaciones, el Agón, el protagonista decía eso, ¿eh? El protagonista es el que encarna el Agón. Para alguien como Candel o Goytisolo o Pérez Andújar, eso tiene un componente que les ayuda a narrar las liturgias que están pasando allí. Porque al final es una cuestión casi fractal. Esos conflictos de las bandas, eso se va distorsionando y llegan a otros lugares que tienen otras representaciones, más de urbanidad, pero que se parece mucho en realidad al conflicto que vemos en esos barrios de periferia. No sé si podemos... Sí, por aquí. La compañía... No sé si pueden pasar aquí al micro, sisplau. Podemos recoger 2 o 3 reflexiones y entonces María también puede contestar un poco. Hola, mira, buenas tardes, gracias. Yo quería preguntar sobre algo que has mencionado, Albert, sobre cómo crear arquetipos sin caer en el prejuicio, ¿no? Y cómo se encuentra, sobre todo, el equilibrio, hablando de los extrarradios, de el no caer en el prejuicio, o sea, los extrarradios, perdón. Y esta es una opinión, para mí los caracteriza un poco la violencia, no la violencia de las bandas, sino la violencia entendida en toda su amplitud, ¿no? La violencia de vivir en un piso de 50 metros cuadrados en un bloque colmena, ¿no? Eso es violencia. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio entre la no criminalización y no caer en el prejuicio, pero y por otra parte no caer en cierta romantización que yo y muchísima gente estamos viendo últimamente, ¿no? De ver el barrio, lo periférico, lo extrarradial como algo romántico por parte de algunos sectores sociales, ¿no? No hay nada de romántico criarse en un piso de 50 metros cuadrados y de tener que hacer 1 hora y media de trayecto para llegar a los sitios. Entonces, ¿cómo se encuentra ese equilibrio a la hora de explicar la periferia y de narrarla? Muy bien, no sé si podemos recoger un par de preguntas más. Yo intento abrir porque es una pregunta que no tengo resuelta y que me parece muy, muy complicada y la más pertinente, de hecho, ¿eh? Luego podemos, creo que, hilvanarlo entre María y yo, a ver si podemos... Bueno, gracias por estas conversaciones, gracias por las aportaciones. Yo vengo de esta radio. Quería comentar que, a raíz de la última intervención, yo he vivido en un piso de 50 metros cuadrados. No lo he vivido como lo comenta ella, en absoluto. Además, he vivido en el Turó de la Pera, un barrio, por supuesto, periférico. Luego marché a los 18 años, evidentemente. Pero además, mi padre tenía un negocio, tenía una librería y hacía un servicio social, porque él lo considera así. Y quería comentarte, me parece que... María, ¿no me has dicho su nombre? Sí. Simplemente a nivel de explicación. Uno de los libros que más vendíamos era el de tu padre. En los años 71. Uno de los libros que más vendían en la librería era el de... Sobre todo, donde la ciudad cambia su nombre y Dios la que se armó. Se identificaban plenamente. Te hablo del año 71, 72...
No voy a hacer batallitas porque necesitaríamos horas y horas y horas. Pero, curiosamente, yo no tengo esta sensación que ella explica. Creo que ha sido muy digno. Por supuesto, he hecho una hora y media para ir a la facultad, como muchísima gente, que éramos los primeros que empezábamos a acceder a la universidad, trabajando y a la vez, por supuesto, estudiando. Y yo creo que hay que dignificarlo. Yo lo veo de otra manera. Supongo que al final, si tienes vínculo, tienes un apoyo familiar, un padre, una madre, unos abuelos, que entonces la familia es muy extensa, creo que se vive de otra manera y al final la pregunta es ¿qué es la periferia? ¿Qué es tu casa? ¿Qué es el mundo donde vives? Y referente a las bandas, para cerrar, allí estaba todo organizado, porque yo que estaba en el negocio familiar, venían amigos de la calle a comentarme, ¿sabes que en el Congreso va a haber la banda del Quillo, de no sé qué, la banda del otro? Y convivíamos con eso y era bastante normal. Sí. Quiero decir que ahí también hay una riqueza, una cultura, cultura de bandas, cultura de riqueza, cultura de pobreza. Todo ahí hay mucho que hablar. Lo voy a compartir. Muchas gracias. Fantástico. Yo creo que si podemos, ¿no? Y vamos hilvanando el debate, porque me parece muy interesante que también dialoguen en las intervenciones. Quería decir que cuando hablamos de periferia, hablamos de esta radio, hablamos de pobreza, de miseria, de exclusión, de marginalidad. Y es evidente que con estas expresiones aparece una noción básica que es el poder del Estado, el poder que gobierna, ¿no? Y es curioso, por ejemplo, en la novela de Candel, donde Alfreda cambia su nombre, cómo el mundo en que viven sus personajes es un mundo completamente al margen del poder centralizador, del poder que manda. Ahí vemos como el cura se entiende con la gente que piden un certificado para que se case, tienen que escribir al pueblo, el mismo cura se lo escribe, cuando se pelean entre bandas, cuando hay un entierro. Es decir, ahí el poder, que curiosamente es el que propicia ese estado de marginalidad y de pobreza, no aparece por ningún sitio, aparece muy poco. Por tanto, creo que cuando hablamos de periferia, habría que hablar o proyectar de alguna manera la visión o el efecto del poder sobre la misma. Y después a María, que me ha encantado tú. Es un privilegio tener a la hija de Candel aquí explicando cómo era su padre y lo que hacía. Quería preguntarte, los libros de Candel tienen un éxito tremendo en los años 70. ¿Tú crees ahora que la literatura de tu padre está debidamente valorada? ¿Contesto? Sí, yo creo que podemos. Bueno, en realidad esta es una parte de por qué estoy aquí, ¿no? O sea, hay que... Yo creo que mi padre está considerado como un clásico, es un referente. Él hizo su labor, es verdad, es muy emocionante saber que en las bibliotecas de los barrios la gente tenía sus libros porque lo entendían. Él siempre quiso que lo entendiera la gente. Pero es curioso, mi padre aún sigue levantando pequeñas úlceras. No olvidemos de que es una sociedad evasiva, donde nos están vendiendo una imagen y donde todavía las obras de mi padre duelen, ¿sabes? Porque no es una literatura fácil, ¿no? Es una literatura que te pone... que por otro lado es muy tierna y estoy de acuerdo en la parte bucólica de la barraca. Mi padre decía, caray, las barracas al menos te las arreglabas tú, ponías tu parra, si algo se estropeaba le cambiabas el techo. En cambio en los pisos esos que nos venden con grietas y tal, allí no eres nadie y ni te lo puedes arreglar. Él recuerda la primera barraca en la que estuvo porque decía, ¿por qué no me dicen que he sido barraquista? Y bueno, porque tenías 2 años y aquello fue esporádico. Dice que era bucólico, eso que has hablado de la naturaleza era real. O sea, la gente... Entonces, es difícil, sin caer en estereotipos, ver lo que hubieran sido reivindicaciones, conservar la parte popular y tener tus barrios, ¿no? Y a lo mejor la pobreza no tiene por qué erradicarse con un modelo burgués que al fin y al cabo a quien le gusta, porque a mí no me interesa, ¿vale? Sino haber partido de nosotros y crear una cultura popular. Los giros lingüísticos se hablaba de todos los sitios. Y luego la cultura antropológica. Y luego, cuidado, porque si cuando leemos la gran literatura, Madame Bovary, Ana Karenina, oye, los personajes populares tienen una complejidad. Llegar al alma de algunas mujeres de los barrios, os lo digo yo, que no llegas nunca. Dices, Dios mío, qué misterio, qué esconde esta O sea, que si esos personajes burgueses nos han atraído, hay mucho para hablar de la gente sencilla, que tienen una complejidad de sentimientos que dices, ostras, yo me pierdo aquí. ¿Quién entiende algo, no? Esas mujeres, ¿no? Que cuando lloraban decías, ¿pero por qué llora? O sea, o cuando se quejaban, ¿no? O cuando te explicaban sus sueños, o cuando casi analfabetas te decían lo que creían, su filosofía.
hay mucho que decir. Entonces yo cogería toda esa cultura y diría, no me voy a un modelo tal, no me voy a un modelo burgués, la respeto, pero sin la miseria. Y de ahí hago algo, hago un mundo nuevo también. Y no copio los esquemas de una... Bueno, no sé, no sé si me he explicado mucho, pero... Perfectamente. No, hay una parte del libro que es muy interesante, al principio, el entierro, ¿no? Que demuestra muy bien esa idea de aquí las leyes, nosotros somos los que padecemos la ciudad, los que estamos dibujando la ciudad, nosotros nos autoorganizamos. Hay una parte del entierro que no dejan llevar al cuerpo, viene un teniente y les va diciendo, bueno, Gallardo, que no puedes llevar el cuerpo a hombros. Y el Gallardo le dice al teniente, llame a su superior porque lo vamos a llevar a hombros. Y hay ese conflicto, el teniente dice, no, 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 y hay un momento que aparece el teniente, los mira y les dicen que lo lleven a hombros. Y alguien le pregunta, ¿pero le ha dicho su superior que sí? Es igual lo que diga mi superior. Ha habido un desbloqueo de la estructura de poder. Eso pasa en esta novela y pasa en la sociedad hoy en día, en algunos barrios de periferia. Yo lo he vivido en las redes para frenar desahucios. Eso tiene que ver un poco, para coger un poco las dos. Yo diría dos cosas. Es verdad que en los barrios se puede vivir la alegría y yo lo he intentado transmitir sin dejar de narrar el dolor, que en el caso de mi generación era que veíamos como una generación mayor iba cayendo por la heroína, pero también la alegría. Para que haya alegría, para mí tiene que haber dos cosas. Uno, que no se destruyan los vínculos. Y en muchos barrios lo que han logrado es deshacer el vínculo, aislar a los individuos. Hombre, si tú no creas estructuras culturales, y aquí la cultura es fundamental, donde haya un vínculo, si la gente se siente aislada, solo siente miedo. Si creas vínculos, el miedo se puede transformar en indignación, que la indignación simplemente quiere decir que yo tengo dignidad y me la has quitado, que es una toma de conciencia. Y por otro lado, decía los vínculos y decía también, hay una diferencia clave para mí. Una cosa es la pobreza y otra cosa es la miseria. A mí un autor que siempre me ha interesado, que es Albert Camus, él habla de su Argelia natal como un lugar de descubrimiento de la vida, de los placeres de la vida, porque había pobreza, porque no había miseria. Hay algunos casos de pobreza, que quiere decir precariedad. Hay casos de miseria donde ni siquiera puedes desarrollarte porque no tienes lo mínimo. Y sobre el arquetipo y el estereotipo intentaré hablar la siguiente sesión porque es un tema que a mí me interesa especialmente, porque no es fácil, pero yo es verdad, y lo decía la primera sesión, ¿no? Yo veía ese cine kinky que ponían en los museos contemporáneos y me molestaba profundamente, porque el kinky era el que me estaba robando el bocata y me lo robaba literalmente. Además de pequeño, con esta pinta de pijo absoluto, caminando por Ciudad Meridiana, porque iba así. En la novela sale un niño con un fular, que era yo con un fular. Era insoportable. Me robaba el bocata el kinky. Por lo tanto, no tenía nada de fácil. Hasta que no creabas un vínculo con el kinky, hasta que no jugabas a fútbol con el hermano del kinky, no se construía una ley propia, que él sabía que no te iba a atracar. Uno de los personajes que sale en mi novela está inspirado en alguien que atracó a mi hermano, que espero que nos esté viendo, mi hermano y el señor, que se llamaba El Amable, porque tenía una característica que atracaba a los chavales más jóvenes, muy valiente tampoco era, pero se le llamaba Amable porque una parte de lo recaudado lo destinaba, y así lo hizo con mi hermano, a pagarles un taxi hasta la puerta de casa, y se lo pagó, le podía pasar cualquier cosa, ¿no? Claro, en la calle le podía pasar cualquier cosa, además siempre decía lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cosa del vínculo que es importante y entre esa frontera de arquetipo-estereotipo, yo diría que el estereotipo es la caricatura, lo superficial, ¿no? Los andaluces son graciosos, los catalanes son tacaños. Eso es el estereotipo y, por lo tanto, que solo es un deseo que solo se repite, que está roto el deseo, ¿no? de actualización, y el arquetipo, aunque haga una referencia a lo ancestral,
siempre puede ser actualizado. Tiene que ver mucho el arquetipo con el mito, ¿no? Yo podría hablar de una Antígona, por ejemplo, de alguien que no deja, por ejemplo, Antígona es un mito que hoy podríamos, y es un arquetipo que hoy podríamos hablar de todas las personas que no han podido enterrar a su ser querido por el maldito COVID, ¿no? El arquetipo siempre puede ser actualizable. Stieg Larsson en Millennium coge un arquetipo masculino, como es el detective tradicional, lo feminiza, le hace una punk y funciona exactamente igual que los detectives seguramente de Vázquez Montalbán, ¿no? O sea, el arquetipo es radical porque apela a las raíces de nuestra cultura, pero siempre se deja actualizar y por lo tanto siempre es actual. Yo creo que podemos hacer otra ronda y así María también nos puede responder. Sí, es que justo cuando estabas hablando del lenguaje y del imaginario popular y cómo traducirlo, María, me he acordado de lo que me ha pasado justo esta semana releyendo el libro de Donde la ciudad cambia su nombre, porque en casa de mis padres estaba, pero en la mía no, como en todas las casas de Extra Radio teníamos un ejemplar de este libro, pero al no vivir yo ya con ellos, lo he ido a buscar a una biblioteca y he caído en una segunda edición que uno de los múltiples lectores que ha ido teniendo ese ejemplar llevó a cabo una yihad de normalización del lenguaje de tu padre y ha ido marcando, como si fuera un corrector de galeradas, ha ido marcando todas aquellas palabras que estaban escritas en el castellano coloquial que estaba traduciendo tu padre y las ha ido corrigiendo y normalizando a un español de la RAE, lo cual es un no haber entendido nada. Muy y bonito. esto me ha llevado, me he acordado porque tiene mucho que ver con esto que tú mencionabas de con qué imaginario te estás midiendo la realidad a partir de la cual creas ficción, ¿no? Y yo vengo de Cornellá y trabajo mucho en Belviche, en los bloques de la Florida y tal. Y hay una imagen, un anuncio de publicidad de cuando se construyó Belviche, que es una fotografía de una familia heterosexual, de clase media, con un niño y una niña, una mujer vestida de ama de casa, y el eslogan es «Vivimos en Belviche en un piso de propiedad». Y a partir de esta imagen, en realidad, se ha usurpado todo el imaginario cultural y artístico de las personas que llegaron a Belviche habiendo pasado por barracas en las cuales había unas formas de vida que eran súper ricas y que las han hecho persistir. Algunas han tenido la posibilidad de traducirlas en creación literaria escrita, pero otras han persistido desde otros lugares que no tienen la visibilidad de lo que es cultura, ¿no? Este imaginario cultural burgués, por el miedo a que alguien fuera a corregírsela y les dijera, no lo dices bien, no lo hablas bien, no lo cantas bien, ¿no? Y como que ahí creo que hay, también en relación a esta lógica de romantizar o no las formas de vida de barrio, mi vivencia reciente es que cuando se ha empezado a romantizar las formas de vida de barrio de un extrarradio como es Hospitalet, ha coincidido con los procesos de gentrificación de todas las personas que han sido expulsados de otros barrios de Barcelona a los cuales ya no se pueden permitir ni vivir, ni trabajar, ni crear, ¿no? Y ahí hay como una tensión de qué hacemos con la creación literaria, artística, popular, para no seguir alimentando esta bestia, ¿no? O sea, y ahí creo que es donde se juega la tensión entre arquetipo y parodia, ¿no? de unas formas de vida que en el fondo seguimos invisibilizando muchísimo. Muy interesante esto que dices. No sé si tenéis alguna otra pregunta o reflexión o impugnación también. Impugnación. No sé si quieres decir algo Bueno, a partir de... no sé, me encanta todo lo que decís, sobre todo de mi padre. No, es broma, es broma. Pero, no sé, por ejemplo, la violencia. Yo recuerdo una de las mujeres del barrio que vivió lo típico de ser realquilado, ¿no? Entonces compartían la cocina y tal. Y aquella mujer que a veces venía a cuidarnos a mi hermano y a mí de pequeños,
que veías las rodillas aquellas que se habían hecho anchas de tanto fregar, y que era tan tierna. Se dormía siempre en el metro y el autobús porque llevaba un sueño ya atrasado, que se pasaba de parada y tal. La señora Francisca, ¿no?, que nos cuidaba y que era tan tierna, que me ayudaba a poner tal, una vez a la mujer realquilada le clavó un cuchillo en la cocina. O sea, quiero decir que el crimen, la violencia en los barrios, bueno, Patricia Highsmith lo lleva a otro nivel, pero dice que no es tan difícil el asesinato, ¿no? Yo cuando pienso que aquella mujer, que ya os digo, ¿no?, me despertaba y me ponía la ropa por la mañana, se había acuchillado. ¿En qué tensión además habían vivido? O sea, qué tensión era compartir, porque ese realquilado, yo lo recuerdo, yo alguna de mis amiguitas iba allí y compartía en la casa con varios, ¿no?, y el baño y todo, claro, era una prueba de fuego, ¿no? Era una prueba de fuego. Y con respecto a lo del lenguaje es muy divertido, porque hay un relato de mi padre que me encanta, porque este es el cuento que explica una hija mía que tiene 5 años. Claro, a los 5 años eres una esponja de todo el lenguaje. Por ejemplo, yo digo acuala, digo tantas palabras del ambiente, ¿no? Acuala o por ejemplo, estos diminutivos un poco aragoneses, ¿no? Y recuerdo que mi carta a los Reyes, que mi padre la enganchó en estos diarios que sale todo, sale mi carta a los Reyes y pido un chupetico para mi muñeco, ¿no? Del chupetico me llegó al alma, porque digo, pero yo ¿en qué lenguaje hablaba, ¿no? O sea, tenía todos los giros, no hablaba un castellano normal, ¿sabes? Era todo de giros, y luego todo el miedo también de pequeño. O sea, había mucho imaginario del temor y de las leyendas y de las cosas, ¿sabes? Esa imaginación que de pequeño la absorbes y pasabas un miedo terrible. Y ese cuento que le explico a mi padre tiene influencias religiosas, ¿no?, de la Virgen, y que pasas por una calle de cuchillos y luego vas al infierno y dices que te queman las manicas y el culico. Bueno, o sea, era un mundo, ¿no?, que yo iba allí impregnándome. Había una gran riqueza en los barrios, creo que la sigue habiendo. No conocemos los barrios de ahí, de la Rambla del Raval, eso debe ser impresionante. Estamos viviendo ahora una nueva inmigración que debe ser, o sea, tú te sumerges en ese mundo, ostras, carnicerías diferentes, peluquerías, o sea, eso debe ser, ¿no?, todo de culturas, formas de vestirse, cómo tratar a los niños, no lo sabemos. Mi padre habría hecho mucha literatura, porque él registraba todo esto, ¿no? Y es una pena que se pierda. Yo creo que estamos a lo mejor perdiendo, pero la base popular de los barrios existe y, bueno, es lo que decimos, mientras no sea miseria y mientras sea una reivindicación justa, ¿no? Porque hemos juntado dos cosas, que es lo que decimos, lo que es la injusticia social y lo que es la defensa de lo bucólico, de lo poético, de la cultura antropológica, de la complejidad de esos seres, de su ternura, porque al mismo tiempo que a lo mejor le había clavado un cuchillo, no sabéis la ternura que tenía esa mujer en las manos, en cómo te hacía una carantoña. O sea, eran personas con una gran ternura y también una visceralidad que dices, caray. Muy bien, no sé si hay tiempo para sí. ¿Y alguien más? Aparte, lo digo para que nadie que quiera tomar la palabra. ¿No? Muy bien. Será la última pregunta. Una anécdota de cuando se empezaron a hacer los cambios del barraquismo a los bloques, como comentábamos antes, de 50 metros cuadrados. Claro, yo me he encontrado y lo he visto visualmente que, por ejemplo, habían familias que el que menos tenían marido y mujer, 2, 3, 4 y 5 hijos, y se metían en un piso de 50 metros cuadrados o 60. Pero es que además el que tenía un burro lo metía dentro. O sea, por ejemplo, eso ocurrió bastante en San Roque de Badalona y en esas ciudades, pues se llevaban del barraquismo, se llevaban todos sus enseres y los metían dentro. Quiere decir que para ellos a lo mejor ya tenían su condición, a lo mejor donde estuvieran ya estaban bien. Quiere decir que, bueno, lo que pasa es que el plan de urbanismo dijo que aquello había que eliminarlo, pues bien, pero que para ellos, como estaban, quizás estaban bien, como tú has hecho un comentario, me ha dado a entender que en la forma en que vivían en la pobreza, pero comían cada día, o sea, estaban hechos así. Claro, coges, los metes en un bloque de pisos de 10 plantas de altura, los metes ahí y los metes
a toda una, por ejemplo, a todo un complejo los metes todos juntos, pues estamos hablando de familias que tenían incluso conocido hasta 6 y 7 hijos en 4 paredes, ¿no? Claro, ese cambio me imagino que también pues provocó también muchos conflictos y fue un poco condicionado, obligado, porque eran órdenes de los ayuntamientos de quitar pues esta forma de vida y pasarlos a pisos de protección oficial. Es el caso de los gitanos, la integración de los gitanos. Decían, ostras, ¿y por qué se cogen el cobre del grifo y el no sé qué? ¿Y por qué meten el caballo, el cerdo ahí en el piso? Es que para ellos era matarlos, meterlos en un piso. No entendían que hubiese una tubería pues para venderlo, no entendían que no pudiesen hacer fuego. Claro, es que les sacabas de una vida nómada y cuidado, y de una gran cultura, que sin tener la palabra escrita, ostras, una cultura oral, un amor por los niños y los viejos que ya lo quisiéramos a veces, etcétera, etcétera. Pero claro, si los desnaturalizas, lo interesante sería conservar esta cultura antropológica, no caer en las lacras sociales, que cuidado, que también lo había, no era un paraíso, todos sabemos que ha habido mucha miseria en España y en Barcelona y tal, y todavía la hay. Yo he visto gente, inmigración de Uruguay y tal, que han dormido una noche en una montaña. Esto lo he vivido hace nada, Gente que está viviendo así ahora. ¿Cómo has pasado la noche en una montaña? No tengo nada. O sea que... Pero, bueno, quizá hemos querido ver también esta parte digna, ¿no? No, yo creo que irán saliendo durante el curso. Has citado un tropo prácticamente de la literatura periférica, que es el gitano, que puede ser tratado como arquetipo y también como estereotipo. Y a mí eso me preocupaba muchísimo, porque yo tuve mucho vínculo desde muy pequeño con el mundo gitano, porque yo iba a Baibona al colegio y por lo tanto iba a la tarde, me quedaba a la tarde pues en barracas a jugar, o sobre todo vivían en caravanas. Y un poco con la pregunta que hacía la compañera, ojo, porque había un racismo brutal. O sea, yo vi como a mi amigo lo apedreaban por ser gitano, la gente más pobre, del barrio más pobre, de la ciudad más pobre. Y yo no entendía por qué no se estaban apedreando, hasta que entendí por qué era gitano, y de hecho tuvieron que irse de allí. La romantización puede hacer borrar esos conflictos, y yo precisamente creo que la literatura permite, diría la literatura, y si me permitís también el teatro, permite reivindicar el conflicto como lugar para entendernos. No se trata tanto de lo que nos asemeja, sino cómo solucionamos o cómo interpretamos nuestros conflictos. Y eso en la periferia no es que hubieran más o menos conflictos, sino que eran muy evidentes, porque la piedra sonaba. Eran muy evidentes, y eso permitía, o yo creo que permite, hacer una traducción literaria con todos los riesgos, con ese riesgo de siempre estar tendiendo hacia el estereotipo, ¿no? Yo en la novela, por ejemplo, lo intenté encarnar con unos personajes que se llama Fabio, y hay un momento de la novela que digo, dentro de la periferia siempre van a haber expulsados, porque cuando tú dices nosotros, estás cerrando un círculo. Y en ese nosotros siempre hay uno que está fuera, ¿no? Pero invisibilizar eso sería precisamente hacer una periferia, ¿no? Pues dulce, que se puede vender como stock y por lo tanto que puede ser compartida culturalmente como un producto. Y yo creo que es todo lo contrario, es una posibilidad para ensanchar los significados de la ciudad desde diversas perspectivas. Creo que podremos seguir debatiendo sobre eso. Muchísimas gracias, María Candel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, de verdad. Gracias.